precioso servicio. Vamos a estar abriendo las Sagradas Escrituras, en 2 de Corintios, capítulo 4, vamos a estar leyendo el versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, vamos a estar dando gracias a nuestro amado por permitirnos en esta mañana estar en este lugar. Soberano Dios, te damos gracias, amado mío. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar nuevamente, Señor, en este lugar, Señor, que hemos escogido para alabar, bendecir tu santo nombre de Dios. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, amado Cristo, y nos encontramos en este lugar, Señor, por aquellos hermanos que vienen en camino, Señor, tráelos, Dios de los cielos, en paz y seguridad, Señor. Aquellos hermanos que hoy no pueden estar en este lugar, Señor, pero sabemos que desde sus casas, Señor, también bendicen y alaban tu santo nombre, Señor. Gracias por un día, Señor, que empieza, Señor, en bendición. Gracias, Señor, también como bendecido, Dios, a cada vecino, Señor, que rodea, Señor, nuestros hogares, Padre Dios, que te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, sabemos que algún día, Señor, ellos también, Señor, te conocerán a ti, Señor, y vendrán, Señor, también a alabar y glorificar tu santo nombre, oh Dios. Hoy podemos decir, Señor, yo me gocé con los que decían a la casa de Jehová, Dios, Señor. Hoy nos gozamos, Señor, nosotros con nosotros de estar en este lugar, Señor. Hoy nos gozamos de poder decir, Dios, que sin ti nada somos y que apartado de ti nada podemos hacer, Señor. Hoy rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor, para darte gracias, Señor, para honrarte, Señor. Pero hoy también queremos pedirte, Señor, que esa sangre preciosa que el amor tuyo, amado Jesucristo, nos limpie de todo pecado, Señor. Reconocemos, Señor, nuestros pecados delante de ti, Señor. Reconocemos que te fallamos, amado Rey, pero también nos acordamos, Señor, de esa sangre preciosa que nos limpia, Señor, de todo pecado, que limpie nuestras manos, que limpie nuestros pies, que limpie nuestros oídos, que limpie nuestra mente, que limpie nuestro corazón, Señor, porque hoy queremos, Señor, levantar nuestras manos a ti, Señor, y darte gracias, Señor, darte gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque para siempre es tu fidelidad hacia nosotros, oh Dios, aunque somos infieles muchas veces, Señor, oh Dios, tú permaneces fiel a nosotros, Padre, y hoy, Señor, podemos decir que nuevas son tus misericordias, que hoy renuevas tus misericordias, Señor, para los que estamos aquí, oh Dios, y para los que, oh Dios, están aquí, para nuestra familia, Señor. Hoy son nuevas las misericordias, Señor, como no decirte gracias, Señor, como no alabarte, como no bendecirte, Señor. Oh Dios de los cielos, que tú eres bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque tu fidelidad es para siempre, oh Rey. Por eso, Señor, en esta mañana, Padre, te decimos bienvenido eres, Espíritu Santo, por orar en este lugar, por estar aquí, por estar con nosotros, bienvenido eres, Espíritu Santo. Toma el control, Señor, de todo lo que vamos a hacer en esta mañana, Señor, porque todo lo que vamos a hacer lo hacemos, Señor, para alabarte y glorificarte y exaltar tu nombre santo, Señor. Reciba, Señor, en esta mañana toda la adoración y exaltación al que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, oh Cristo precioso, y te damos gracias. Amén. Buenos días, hermanos, Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por otra oportunidad de poder glorificar su nombre. Asimismo, nuestro hermano Eli va a estar leyendo una cita bíblica. Dios me le bendiga, hermanos. Buenos días para todos. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Juan,
capítulo 8, versículos 34 al 36. El libro de Juan, capítulo 8, del 34 al 36. Dice de la siguiente manera: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios. Esa libertad que solamente nos puede dar Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Por eso cantamos el cántico, hay libertad. Gloria a Dios. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio
vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Cuántos dan gloria a Dios y dan gracias a su nombre por lo que ha hecho por nosotros? Y no solamente por lo que ha hecho, sino por lo que sigue haciendo en nosotros y por lo que día a día continuará haciendo en nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Fue en esa cruz que yo encontré mi paz y mi gozo. Y no en la cruz, sino en quien murió en la cruz, en Jesucristo. Amén. La cruz que yo encontré, la paz y gozo que llena, la gracia que lo cambia todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz el canceló todo debe que condenaba mi ser.
fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta al cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz, Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz, Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Fue en la cruz, fue en la cruz. Amén. Vi que estaban como muy motivados, emocionados. Entonces, debido a eso, vamos a volver a cantar coro, hermanos. Como que querían que siguiéramos. Entonces vamos a seguir adorando y glorificando el nombre de Dios. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz, Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz, Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Fue en la cruz, fue en la cruz. Gloria a ti, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias por morir en la cruz del Calvario en mi lugar, Dios. Gracias porque yo no me imagino el dolor que tuviste que haber pasado. Y cuando eso llega a mi mente, Dios, es algo que me causa mucha tristeza, Señor. Verme yo en ese lugar, crucificando al Dios de los cielos. Porque no solamente muriste por aquellas personas en ese tiempo, sino que has muerto también en mi lugar, Dios. Por eso te glorificamos en esta mañana, Señor. Aquí están nuestras vidas delante de tu presencia, Dios, rindiéndote adoración y alabanza ante tu trono. Pero nunca nos cansaremos de agradecerte por esa cruz, por el precio que tuviste que pagar en mi lugar, pero que aún así lo hiciste con amor. Cada día queremos demostrar también ese amor a aquellas personas que no te conocen, Dios. Porque el precio de la cruz es suficiente para salvación de toda persona que confiese en tu nombre, Dios. Es suficiente
para aquella persona que te busque, Señor. Y aquí estamos cada uno de nosotros, corresponsables de la extensión de tu reino sobre la tierra, Señor. Permítenos cada día tener esa sensibilidad y de amar a aquellas personas como tú nos has amado a nosotros. Porque la mayor muestra de amor ya la diste al entregar a tu Hijo Jesucristo en la cruz. Por eso lo que nosotros hagamos no es suficiente en comparación a lo que ya tú hiciste por nosotros, Dios. Y en esta mañana honramos tu nombre cada día, Dios. Permitiendo que seas tú quien crezcas en nosotros. Permitiendo que seas tú cada día reinando en cada lugar de nuestras vidas, Dios. No somos perfectos, pero reconocemos que el Dios que es perfecto está perfeccionándonos cada día en Jesucristo. Y en esta mañana te honramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, hermanos, pueden sentarse un momento. Vamos a pasar a nuestro hermano Marcos, que nuevamente esta semana nos trae el versículo para que atesoremos en nuestros corazones. Buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar en este lugar. Bueno, esta semana que iniciamos el despertar misionero, pues hemos visto, bueno, más que todo a través de las redes, que ha tenido una buena receptividad. Hemos compartido Juan 3:16 todos los días explicándolo, y recordemos que ese es el primer versículo a memorizar. Para ello yo le voy a pedir que todos en una voz podamos repetir Juan 3:16. Amén. A la cuenta de 1, 2 y 3. Porque amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué bueno. Quiero recordarles por encima, para no dedicarle mucho tiempo, a los puntos o a las tareas que estamos realizando para este despertar misionero, que es atesorando la palabra de Dios. Y lo primero son los 15 minutos. No le voy a preguntar si usted los hizo o no, se supone que los hizo. 15 minutos a la semana. El día jueves a las 8 de la noche. Recordemos que los que no puedan a esa hora, el día jueves a las 8 de la noche, lo pueden hacer antes o después. Si usted ve que tiene la semana muy ocupada, la puede hacer hasta hoy mismo. O sea, la idea realmente es orar. El día jueves a las 8 de la noche estábamos el pastor, el hermano Carlos, la hermana Yorley y yo, estábamos ocupados, estábamos visitando unos hermanos que también estaban con nosotros. Se supone que ese momento no lo hicimos, pero luego lo programé personalmente. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que realmente hay tiempo a la semana, 15 minutos para orar por este despertar misionero. El segundo es evangelismo. Lo vamos a realizar cada 15 días. Vamos a comenzar en el Parque Los Niños. El próximo domingo, aquí nos vemos a las 4 de la tarde, con el favor de Dios. Espero que vengan. ¿Sí? El tercer es el material bíblico para el amigo. Pero estamos orando por ese amigo antes de entregarle ese material, que sería el cuarto punto, y le entregamos el material, seguimos orando por él, y iríamos al quinto punto, que es invitarlo para el último sábado del mes a las 7 de la noche al culto evangelístico acá en la iglesia. El sexto punto es en la familia y en la iglesia todos memorizar el texto. El texto de esta semana, que comienza a partir de hoy, es Hechos 4:12. Anótenlo, Hechos 4:12. Quizás ya usted se lo sabe, pero recordemos que el despertar misionero es atesorando la palabra de Dios para poder compartir ese tesoro, ¿verdad? Y estamos enfocados en textos evangelísticos. Hechos 4:12. Y un día a la semana, en un tiempo específico, asignar, ya sea un hijo o usted solo, ese tiempo en una cena
al hijo asignarle ese texto, que esta semana sería Hechos 4:12, y que él lo diga de memoria, él lo explique y él ore por eso. Esta semana los niños cumplieron todos, ¿no? Todos. Y ellos mandaron un video, lo cual también nos debe servir de ejemplo, pero al mismo tiempo también les voy a pedir esto. Esta semana, los 7 días de la semana, los cubrió el pastor con Juan 3:16. Él explicó cada día en menos de un minuto, no se puede pasar de un minuto, explicó el versículo. Todos los días fue diferente, una explicación diferente, Juan 3:16. Esta semana, como corresponde a Hechos 4:12, yo le voy a pedir al que realmente esté interesado y quiera hacerlo, lo puede hacer al mismo tiempo. ¿Qué van a hacer? Van a pasar Hechos 4:12, ya sea en un video corto, con el teléfono en esta forma, no así acostado, sino vertical, y va a grabar menos de un minuto. Ya en 50 segundos lo puede cortar. Usted lo pasa al pastor o me lo pasa a mí. Si usted no quiere salir en las cámaras, usted manda el audio explicando Hechos 4:12, que nosotros lo vamos a subir a las redes sociales. Como le dije, ha tenido un impacto. Esta semana yo no vi, pero no vi específicamente, fueron más de 1000 personas que escucharon Juan 3:16 explicándolo. Entonces, también es oportunidad para que nosotros a través de las redes sociales podamos compartir la palabra de Dios. Entonces ya sabe, puede grabar un audio o un video, sea hombre o mujer. Usted no va a ser pastora, sea una mujer, no vamos a caer en eso, pero vamos a explicar ese versículo. No importa la cantidad, si son todos, mejor, porque cada rato vamos a colocar uno y recuerde que hay muchísimas personas allá afuera que están esperando esa palabra de parte del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga, hermano. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estar leyendo Colosenses 1:13 al 14. Y la palabra dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y asimismo, vamos a entonar el siguiente cántico con gozo y con alabanza, sabiendo que solo en Jesús tenemos redención, el perdón de los pecados. Amén. ¿Qué me puede dar perdón? Himno 160. Puede dar perdón, Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, Solo de Jesús la sangre. trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro mal
Jesús la sangre, veo para mi salud. Solo de Jesús la sangre Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, Solo de Jesús la sangre. el Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, que me puede dar perdón y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, que me puede dar perdón y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús. Solo de Jesús. Solo de Jesús la sangre. Solamente la sangre de Jesús nos puede dar sanidad, y no solamente sanidad física, sino sanidad espiritual. Y basados en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Y por eso seguimos glorificando su soberano y poderoso nombre. Cada día podemos contemplar la grandeza de nuestro Dios. Amén. Aún cuando nos levantamos y ya respiramos, estamos contemplando la grandeza de nuestro Dios. Por eso cada día debemos ser agradecidos con Él, porque Él está en todo. Aunque a veces no lo veamos, Él tiene el control de todas las cosas. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Y quién contó la arena del mar? ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena
pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
estamos delante de tu presencia, Dios. Continuamos ante tu trono. Porque ¿quién sufrió esos clavos? ¿Quién llevó el mal del pecador? Solamente Jesucristo, que murió en mi lugar, en señal de humildad, porque aún siendo Dios, no escatimó ser Dios para morir en mi lugar. Pero no solamente quedó muerto en la cruz del Calvario, sino que venció a la muerte y triunfó por encima del pecado. Y a través de ese hermoso sacrificio, las puertas del cielo fueron abiertas para cada uno de nosotros, Dios, para poder contemplar tu grandeza en nuestras vidas, para que de esa manera nosotros pudiésemos llegar delante de tu presencia en oración, Dios, para que la relación Dios-hombre haya tenido sentido y propósito, se haya restablecido por medio del sacrificio de Jesucristo. Cada día queremos servirte, Dios. Cada día debemos agradecerte por las maravillas que nos das todos los días a cada uno de nosotros. Como lo decía hace un momento, tan solo por respirar, Dios. No sabemos de dónde viene el viento, pero aún así, Señor, lo necesitamos y sabemos que viene de ti porque tú lo proviste, Señor. Gracias por habernos permitido estar en este lugar, Señor. Gracias porque has transformado nuestros corazones de piedra en corazones de carnes sensibles a tu voz. Sensibles, Padre Celestial, a ese llamado que cada día haces a nuestras vidas. Permítenos cada día ser esos instrumentos agradables en tu mano, Dios. Que seamos instrumentos de honra y de gloria para tu nombre. Que la Iglesia Bautista, el Buen Pastor y tu pueblo en este mundo cada día se deje utilizar por tu mano, Señor. Cuando cada día debemos predicar y hacer discípulos, permítenos que seas tú quien nos utilices a nosotros, Dios. Porque tú eres el dueño de la mies. Nosotros solamente somos esos obreros, Padre. Y ante tu presencia están nuestras vidas, nuestros tiempos, nuestras metas, nuestros recursos, nuestras finanzas, todo, Señor. Poniéndolo cada día a tu disposición, Señor. Para que cada día tu reino sea establecido y esparcido hasta los confines de la tierra. En Cristo Jesús, muchísimas gracias te damos. Porque tú eres Dios y cada día queremos contemplar tu trono. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla como Él, venid y adoraré. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla como Él, venid y adorarle. Aquí estamos, Señor, adorando tu nombre. En Cristo Jesús te exaltamos y te glorificamos todos los días de nuestras vidas, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar orando por las ofrendas, no olvidando que las bandejitas plateadas son las ofrendas para las ofrendas regulares y el cofre ocre para las ofrendas misioneras. Y no olvidando la canasta de amor, hermanos, la canasta de amor todos los domingos para bendecir a un hermano o una hermana. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 96,
versículo 8. Amén. Capítulo 96, versículo 8. Dice la palabra de Dios: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Amén. Sabemos que la palabra del Señor nos dice que demos a Él la ofrenda, la honra. Sabemos que a través de los diezmos y las ofrendas lo estamos honrando. Amén. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, amado Rey, por bendecir nuestras vidas grandemente, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Solo tú eres bueno, Señor. Gracias porque vemos tu mano extendida, Señor, todos los días, Señor, en nuestros hogares, Señor. Gracias, gracias, oh Dios. En esta mañana te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, nuestras vidas grandemente, Señor, espiritual y material, Dios. En esta mañana, Señor, oramos, Señor, por las empresas por las cuales laboran mis hermanos, por las empresas propias, por los trabajos de cada uno de nosotros, Señor. Y cada uno de nosotros, Señor, seamos luz, Señor, en aquellos lugares donde trabajamos, Señor, donde laboramos, precioso Rey. Señor, y te damos gracias. Gracias por bendecir nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden pasar a ofrendar, hermanos? Gloria a Dios. Es más que una canción, es más que palabra, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Yo quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Gloria a Dios. Vamos a dar los anuncios de esta semana. El día martes hay reunión de caballeros a las 7 p.m. y reunión de damas. El día martes hay reunión de jóvenes a las 6:30 p.m. El día martes también empiezan los devocionales del día martes a sábado de 6 a 6:30 por Zoom. El día miércoles hay culto de oración en este lugar a las 7 p.m. El sábado, evangelismo en Colorados a las 3 p.m. El día domingo, escuela dominical a las 9 y servicio a las 10 a.m. Culto evangelístico en Colorado el domingo a las 4 p.m. Amén. Vamos a estar orando por la vida del pastor. Gracias a nuestro Dios por la vida del pastor y por el mensaje que
Él trae en esta mañana. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, amado Dios. Gracias por la vida del pastor, Señor. Gracias, Señor, porque Él ha sido de gran bendición, Señor, y seguirá siendo de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por bendecirle, Señor. Gracias por cuidarle, Señor. Bendecimos en esta mañana, Señor, toda su familia, Padre. La colocamos en las manos tuyas, oh Dios, para que estés guardándole, Señor, su de entrada y su salida en todo momento, Señor. Bendecimos no solamente la vida del pastor, la vida de cada pastor de sana doctrina, Señor, que en este día, Señor, están llevando, Señor, el servicio, están llevando esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Les bendecimos y te damos gracias, Señor, y que ese mensaje, Señor, que en esta mañana tu Santo Espíritu, Señor, le ha regalado, Señor, al pastor, Señor, que él, Señor, va a exponer en esta mañana, Señor, para tu iglesia, Señor, que nosotros estemos atentos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, esté atenta para escuchar el mensaje, Señor, que trae para nosotros. Háblanos, Señor, conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Daisy. Buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno verlos de nuevo. Quise estar más cerquita hoy de ustedes. Si hubiera tenido el inalámbrico, me hubiera ido hasta allá. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Mientras buscamos Segunda de Timoteo capítulo 4, damos la bienvenida de nuevo. Permítame darle las gracias a cada uno de los que está acá en el nombre del Señor, por su gracia, venir juntos a adorar al Señor en este día domingo. Y también damos las gracias a Dios por la vida de los hermanos, como nuestros hermanos que ya desde hace rato nos acompañan, aunque vienen de una obra misionera desde México, enviados de la denominación de una convención bautista en Estados Unidos, los hermanos Wilmer y Paola, que estaba viajando el hermano Wilmer. Gloria a Dios que el Señor lo trajo de nuevo, hermano. Qué bueno. Y también damos gracias al Señor por la vida del hermano Héctor y la hermana Mercedes, que están hoy acompañándonos. Gracias al Señor que los tiene aquí con nosotros. Bendecimos al Señor por su obra en sus vidas. Ustedes los conocen, los hermanos son los misioneros a los Motilón Barí, y ya hemos estado orando por él y por su vida y por su salud. Damos gracias a Dios también por él. De nuevo a todos, gracias también por estar en esta mañana. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2 inicialmente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hace años estábamos con el que ahora es el pastor de la iglesia en que nacimos en el Evangelio y fuimos edificados en el Señor, en Cúcuta, en una capacitación con un buen maestro que todavía da clases de instituto bíblico a nivel de diferentes países, y hubo varias cosas que aprendimos allí. Pero una especial que marcó a este hermano y a todos los que estábamos allí presentes, porque hay algo especial cuando Dios nos habla a través de los hombres de Dios que exponen su palabra, es que cuando preguntó el pastor ahora,
de esa iglesia preguntó, ¿qué hago o qué hacemos en las iglesias cuando queremos predicar la palabra de Dios? Y pues vienen personas de diferente tipo. Hay personas que tienen muchos años en el evangelio, tienen mucha experiencia, conocen mucho, saben mucha teología. Y hay otras que recién están ingresando, recién llegando, no entienden algunos términos de la palabra de Dios, no saben algunos conceptos básicos, no han pasado por un discipulado. ¿Cómo se predica en ese contexto de nuestras iglesias con diferentes tipos de personas, escuchándonos? Y yo recuerdo que el hombre no lo hizo con ánimo de juzgar, sino con el ánimo de exhortar. Abrió su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4, lo miró a mi hermano pastor y le dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra. Predica la palabra, le dijo. Él me decía después, yo me sentí como pequeñito. ¿Yo por qué pregunto esto? Hay que predicar la palabra. Debemos tener cuidado de las personas, debemos amar a las personas, debemos querer que las personas sean, como oraba mi hermana hace un momento, ministradas en sus necesidades, pero por medio de la palabra. Y debemos proclamar la palabra. En estos días falleció la reina Isabel y creo que fueron más de 50 años que duró gobernando. 70 años de vida, pero gobernando, 70 gobernando, bueno, fueron más de 50 entonces, no me equivoqué. 90 y pico, murió de 90 y pico. 96, bueno, grande la edad, ¿no? Ya no es en los reinados como eran antes, pero de todas formas es una figura rara para nosotros, un rey, una reina, ¿cierto? La palabra que más se utiliza en el Nuevo Testamento para predicar es la palabra que quiere decir proclamar, lo que hacían los heraldos de los reyes cuando salían a dar un mensaje de parte del rey. Ellos no salían a negociar con la gente, ellos no salían a otra cosa sino a decir lo que el rey mandaba decir. Entonces debemos entender que la predicación primeramente es una proclamación, claro, es una proclamación que debe ser entendida, debe ser comprendida, como allá en el libro de Nehemías muestra la palabra de Dios a Esdras, que cuando estaba predicando, algunos dicen que porque todavía no recordaban bien su idioma original después de que regresaron de Babilonia, otros dicen que sencillamente era por enseñar bien la palabra, pero cuando él predicaba, otros iban explicando. La idea es que sea entendido lo que se predica, y cuando lo hizo Esdras fue muy parecido a lo que hacemos hoy desde un púlpito, ¿sí? Pregonar, proclamar la palabra de Dios. Esto es lo que le pidió, según entendía Pablo, en su proximidad a la muerte a Timoteo, porque ya hemos hablado de la carta, estaba muy cerca, Pablo se sentía muy cerca a la muerte. La base de este llamado para que proclame la palabra lo vimos la semana pasada al final del capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura, resalte eso, toda la escritura, resáltelos todos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada y útil para toda buena obra del hombre de Dios. Toda la escritura, toda buena obra. La escritura, decíamos la semana pasada, es inspirada y útil, por lo cual es suficiente para transformar nuestros corazones y moldearnos a la voluntad del Señor. Pero, ¿qué escritura? Pablo está hablándole a Timoteo de la escritura y en ese momento no estaba el Nuevo Testamento, está citando obviamente y hablando del Antiguo Testamento, que eran los rollos que ellos tenían. Pero ¿y entonces el Nuevo Testamento es escritura? Sin perder segunda de Timoteo, por favor vaya conmigo a segunda de Pedro. Más adelante en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 21.
o 19 al 21. Pedro escribe a todas las iglesias porque es una carta abierta en general. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces está diciendo Pedro lo mismo que Pablo, pero Pedro está diciendo que ellos que vieron al Señor fueron testigos presenciales de Cristo y comisionados como apóstoles para transmitir el Evangelio, tienen la palabra profética más segura. Está hablando de cómo Dios a ellos los usó como a los santos hombres del Antiguo Testamento para escribir el Nuevo Testamento. Pero solo a Pedro y a los 12, exceptuando obviamente a Judas, también a Pablo, porque mire el capítulo 3 de Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, que no tienen formación en el Señor, e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando dijo que él y los apóstoles tenían la palabra profética segura, lo equiparó a las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando cita lo que Pablo escribe, dice que lo tuercen como también tuercen las otras escrituras, el Antiguo Testamento. O sea que los escritos de Pablo, que son la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, también son escritura. ¿O no son escritura? Ahora la pregunta es, vamos a predicar la palabra de Dios. Esta es nuestra última enseñanza de la serie en esta parte de Timoteo, de Segunda Timoteo. Entonces, ¿podemos predicar el Antiguo Testamento solamente o el Nuevo Testamento también? Todo como palabra de Dios. Tanto la escritura en el Antiguo como en el Nuevo Testamento le podemos aplicar lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que es útil, es inspirada para toda buena obra. Por eso cuando termina de decir esto Pablo, se lanza con esta exhortación solemne: te encarezco delante de Dios. ¿Por qué? Porque Timoteo era el pastor en Éfeso, Pablo pensaba que ya iba a morir y quería que él siguiera haciendo la labor ministerial fielmente en el Señor. Por eso es que entendemos que el pastor, igual que todo creyente, pero especialmente el pastor de la iglesia, que desee nutrir verdaderamente la vida espiritual de una congregación, debe exponer clara, apasionada, sobria y evangelísticamente toda la Biblia al predicar. Porque uno tiene la oportunidad de pararse frente a una congregación para hablar, pero por saber hablar, por poder hablar o por acumular palabras al hablar, no significa que uno esté realmente predicando fielmente la verdad. Tenemos que exponer lo que Dios ha dicho, tenemos que exponer la verdad, tenemos que proclamar la Biblia, las Escrituras. ¿Cómo? Clara, apasionada, sobria y evangelísticamente. Pablo no solamente le pidió a Timoteo que le hiciera caso, Pablo se lo pidió encarecidamente. Citó la venida de Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos. Le dijo: mi amado hermano, predique delante del Señor. Eso también lo explicó Pablo en 2 de Corintios. Quiero acumular textos para ver la solemnidad del encargo. 2 de Corintios 2, 17.
Cuando Pablo le escribe esta carta a los Corintios, le explica su ministerio, los insta a perdonar a un ofensor y dentro de la explicación de su ministerio y de los que han sido llamados a predicar, les dice, versículo 17, 2 de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, escuche esto, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No se trata solo de hablar, sino hablar de parte de Dios y delante de Dios. Como le dice Pablo a Timoteo, pensando en la manifestación en el reino de Jesucristo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, teniendo al Señor Jesucristo presente, predique en su nombre como si usted fuera un comisionado del gran rey, que es nuestro Señor Jesucristo, para proclamar fielmente lo que Él quiere que el pueblo sepa, lo que Él quiere que el pueblo conozca de Él, de su voluntad, de nuestras vidas. Entonces, volviendo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, cómo predicar clara, apasionada, sobria y evangelísticamente, pues bueno, el versículo 2 nos dice que prediques la palabra, segunda de Timoteo 4:2, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Primero, enfoquémonos en con toda paciencia y doctrina, hermanos, porque la realidad es que uno puede amar predicar y no amar a las personas. Uno puede amar hablar y exponer un texto bíblico y no amar a la gente que está escuchando la exposición del texto bíblico o que está escuchando el evangelio o que quiere ser alimentado por el Señor con su palabra. Y uno puede hablar muy bien, puede enseñar muy claramente conceptos bíblicos sin amar ni un poquitico a la gente para que Dios se glorifique en su vida. Por eso es que Pablo le dice no solo con doctrina, sino que le dice al final con toda paciencia y doctrina. Paciencia, primero, tenga en cuenta esto, aunque no lo dice el texto, pero lo implica, y esto lo trabajamos con los hermanos que están exponiendo la palabra para estudiar o escudriñar la Biblia. Antes de predicar hay que investigar, ver el contexto histórico, los sucesos que se dieron en ese momento, alrededor del texto, con Pablo en este caso, con Timoteo, en el momento de las iglesias que estaban allí, cómo lo recibieron, lo que podamos ver. Y alguien dirá, pero bueno, eso lo hará el pastor porque sabe cómo hacerlo. No, lo puede hacer un hermano en la fe. Cualquier hermano puede tomar una Biblia, mirar las concordancias, decir, bueno, pero esto lo habló lo habló Pablo a Timoteo, pero también se lo habló Pablo a otra persona o en otra carta, o también lo habló Pedro sobre la palabra, y empezar a ver qué enseña toda la Escritura. Y por ejemplo, si está en el Antiguo Testamento y lee un texto, como hablábamos que estamos en este tiempo en el devocional en Esther, decir, bueno, Esther vivió bajo el reinado de Asuero, rey Medo. ¿Qué pasó? ¿Por qué los estaban bajo ese reinado? Entonces la misma Biblia, la concordancia lo lleva por allá a un libro anterior, a los libros de Crónicas, donde les muestra cómo ellos fueron deportados, y usted empieza a ubicarse en la historia. Eso lo puede hacer el hermano más sencillo que tenga su Biblia, pero requiere paciencia para estudiar o escudriñar la Escritura. No se trata simplemente de exponer un concepto, se trata de hacerlo con paciencia, con toda doctrina. Y para poder hacerlo, tengo que ser paciente en estudiar, escudriñar el contexto histórico, el gramático, ver qué significa esta palabra. Alguien dice, pero yo no sé los originales del idioma, yo apenas soy nuevo, eso que usted dijo que la palabra allí significa proclamar, pero usted puede agarrar una concordancia. Hoy en día hay aplicaciones como la que yo tengo en el celular, donde usted puede colocar la palabrita y se la busca. Mire, predicación en diferentes lugares. Hay diccionarios bíblicos incluso que le enseñan qué dice en el idioma original, y usted puede escudriñar, mira, y solo viendo la palabra acá y en diferentes partes me doy cuenta que es proclamación, que es decir algo, que es hablar algo de parte de alguien.
Eso es predicar. Es estudio gramático, literal, tener en cuenta en qué tipo de literatura está. Esto es una carta. Y cuando alguien escribe una carta, la escribe por algo. Cuando usted empieza leyendo la carta de Pablo a los Corintios, Pablo dice: me contó la familia de Cleofas que allí hay problemas y divisiones. Así que les estoy escribiendo, hermanos, porque allí hay problemas. Y aparte les escribo para también contestarle algunas preguntas que ustedes tienen. Hay una motivación para escribir la carta, aunque es inspirada por Dios, hay un motivo en el corazón. Vimos que el motivo de Pablo, en el corazón de Pablo dado por Dios para escribirle a Timoteo, era que se avivara, que no dejara apagar la llama del ministerio, del servicio al Señor. Vimos que Pablo estaba preocupado porque Timoteo se amedrentara, porque él estaba preso y pensara que iba a tener problemas en la predicación y por su carácter tal vez tímido se amedrentara en el ejercicio del ministerio pastoral. Hay una motivación y obviamente teniendo en cuenta las motivaciones, sin confundir los personajes, usted no es Timoteo, yo no soy Timoteo, vamos a poder aplicarlo a nuestras vidas, que ya hablaremos un momento sobre eso. Pero si Timoteo fue alentado para no temer y no amedrentarse, Dios también quiere que yo no sea amedrentado, que yo no tema y que valientemente hable de él. Hacer ese estudio requiere paciencia, un estudio histórico, gramático, literal y temático, encontrar cuáles son los temas importantes, cuál es el eje fundamental, cuál es el esqueleto o el bosquejo de los temas principales, cómo se unen en una carta. ¿Cuántos de ustedes en el colegio les hablaron de la idea principal de un texto? ¿Alguna vez les hablaron que la idea principal de un texto está por lo general al principio del texto, cierto? Hermano, ¿les hablaron de eso en el colegio? Si no, permítame por favor una carta deme el colegio por favor para escribirles y preguntarles, porque sea una escuela sencilla que hayamos pasado, como les decía la otra vez, algunos hermanos nuestros aprendieron a leer en la Biblia, pero también así como han aprendido a leer en la Biblia, han tenido que aprender lo que otros aprendieron en la escuela y en el colegio, que al leer hay una idea principal y otras secundarias. Entonces es buscarla. Y alguien dice, pero bueno, es que yo no me paro a predicar como Timoteo o como usted, ahí delante de la gente. Pero usted tiene la Biblia y la responsabilidad es ponerla claramente a los demás. Tiene que indagarla, escudriñarla. ¿Tienen Biblia? Yo no acostumbro a hacer esto, pero levante su Biblia, por favor, los que tienen Biblia. Levante su celular si la tienen en el celular. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que hacer entonces? Tener paciencia para estudiarla, paciencia para enseñarla y escuche esto que es muy importante también, esperar mientras cada persona asimila en ese momento que usted la esté exponiendo y al pasar el tiempo mientras usted predica continuamente en el contexto de la iglesia. Ay, un pastor amigo me decía y me recuerda siempre que tenemos que estar al ritmo de la persona que más se demora en entender y aprender. A ese ritmo va la iglesia. No al ritmo del que más sabe, el que más rápido entiende, ni el que primero capta la idea y el que más puede enseñarla, sino al ritmo del último que termina por aprender. Y toca esperarlo a veces, y a veces toca devolvernos. En estos días en las clases, que son más enseñanza en las mañanas, les he dicho, hermanos, este tema deberíamos haberlo visto en una clase, en dos mucho, llevamos ya un mes. Porque me ha tocado pararme un ratico, pararme otro rato, luego devolverme otra vez, porque no todos aprendemos o asimilamos al mismo ritmo. Y dijo un pastor alguna vez, usted no puede esperar que usted, al ver, por ejemplo, la necesidad del pueblo de entender que debe ser paciente y no murmurar cuando sucede algo, o como dice la Biblia, no andar chismeando, usted se pare un día a predicar un texto donde dice no chismeéis o andéis chismeando en medio de mi pueblo, predicó y al día siguiente ya nadie dice chismes. Eso no es así. Usted tiene que ser paciente en exponer una y otra vez, antes que simples normas de conducta o normas de moral que la Biblia trae preceptos para que los cumplamos, es que la gente entienda el corazón de Dios, que las personas comprendan el significado de lo que Dios escribió en su palabra, que lo atesoren por la obra del Espíritu de Dios y empiecen a vivirlo, y eso se demora. Se demora, sobre todo a quienes como yo nos gustan las cosas rápido.
Ustedes no se imaginan el esfuerzo que yo hago para hablar despacio, aunque esto me escuche rápido. Y se demora porque uno quisiera que todo el mundo rápido entendiera. Hay que ser pacientes al predicar. Explicando, entonces lo primero, se lo decimos a nuestros hermanos que enseñan la palabra, lo recordamos juntos acá en la iglesia, pero lo recordamos todos ahora en este tiempo. Debemos explicar, la gente debe entender. Y para eso tenemos que enseñar doctrinas. La palabra doctrina significa enseñanza y se aplica no solamente a conceptos, sino también a cómo aplicar esos conceptos en la vida práctica, pero la persona tiene que entender. Entonces tenemos que hacerlo con paciencia. También aplicando la Biblia con todo entusiasmo en todo tiempo, porque el verso 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces no solo hay que hacerlo clara, sino también apasionadamente. Instes a tiempo y fuera de tiempo. Instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay que convencer, significa eso, redarguir, que la persona, la palabra literalmente significa quede bajo convicción, quede como presa, no de forma nociva, sino de forma positiva, porque queda bajo la convicción de lo que Dios ha dicho allí y queda cautivada por la palabra de Dios. Y para convencerla tenemos que exponerla claramente, pero también con entusiasmo, porque yo puedo llegar a decirles, hermanos, depende del carácter de cada uno, ¿no? Ya van conociendo ustedes los caracteres de cada uno de los hermanos y especialmente de los que predican. Por ejemplo, usted sabe que cuando Michael está contento y entusiasmado en el Señor, repite la canción. ¿Cierto que sí? ¿Ya se han dado cuenta ustedes de eso? Así que cuando el pastor está apasionado también, en el caso mío, por mi forma de ser, me acelero y empiezo a soltar el freno, y cuando me di cuenta, revolucioné y dije lo que tenía que decir en 10 minutos en apenas uno. Se apasionó. A veces sube la voz la persona de acuerdo a su personalidad, a veces la baja. Hace muchos años una persona exponía desde un salmo la inmutabilidad de Dios en este mismo seminario que les comenté que escuchamos a este predicador al principio. Y yo nunca he visto una persona, además que era en inglés y le traducían, pero hablaba tan suavecito y tan pacientemente, pero estaba hablando sobre una característica de nuestro Dios que no cambia. Y créame que estaba tan apasionado, a pesar de que lo hacía suavemente. Yo podía vibrar. Hermano, estaba en una iglesia donde ni aplauden de pie, ni se paran siquiera para cuando cantan, y yo quería pararme en la silla, aplaudir y gritar. Mi personalidad. Porque estaba exponiendo delante de mí, por la palabra de Dios, una característica maravillosa de mi Señor, de su Señor, de nuestro Dios. Y lo hacía con pasión, de acuerdo a su personalidad, pero yo no puedo llegar aquí a decir que Dios es poderoso o que Dios es bueno poniendo cara de que es malo. Yo no puedo decir el gozo del Señor es mi fortaleza diciendo el gozo del Señor es mi fortaleza, con cara de bravo, de amargado. Yo tengo que vivir lo que predico y para eso el predicador tiene que salir cortado por la palabra, por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, antes de exponerla. Entonces, el día que yo predique la palabra sin ánimo, ese día regáñenme. Ustedes van conociendo el carácter del predicador. Pregúntenme si es que estoy enfermo. Pero no es posible que yo hable del Dios y de su palabra sin pasión, sin ánimo. No estoy hablando, lo hice apenas para introducción de la reina Isabel. Mi predicación no es sobre el pastor que dije en la introducción, eso es apenas ilustraciones que son buenas utilizar para introducir el tema. Estoy hablando de la palabra de mi Señor, de lo que Dios ha dicho para darnos a conocer quién es Él y para acercarnos a Él por su gracia y su amor en Cristo Jesús. Entonces tiene que ser con pasión y por eso dice insta a tiempo y fuera de tiempo. Usted sabe que una persona está apasionada cuando habla mucho de lo que lo apasiona, ¿cierto? ¿Otra vez usted con ese tema? Qué pena, estoy entusiasmado. Y por eso no solamente se implica en la labor pastoral ya propiamente dicha, que se predique desde el púlpito, implica también que en la consejería, que en la enseñanza o en las clases, que en la simple conversación con hermanos o con cualquier persona, con pasión se hable de la voluntad de Dios sobre su vida.
y se quiera glorificar a Dios a través de la explicación de la palabra. O sea que no solo hay que explicarla, sino también hay que aplicarla a la vida de las personas, pero con pasión, porque tenemos que convencerlos para que frenen o se impulsen, porque las palabras allí, reprende y exhorta, más que querer decir que usted tiene que regañar o gritar para impulsar, lo que quiere decir es que busque frenar aquello que no es conforme a la voluntad de Dios o animar a hacer lo que es conforme a la voluntad de Dios. Aunque puede implicar formas específicas de decirlo, pero la reprensión lo que busca es que la persona pare de sufrir. Eso suena como una secta, ¿no? Pare de hacer lo que no debe hacer porque no es la voluntad de Dios. Pare de vivir lejos de la voluntad del Señor. ¡Para! Y yo no sé cómo usted le diría a alguien que va camino a un abismo, que es sordo, que además de eso está pasando una cantidad de carros antes del abismo y que usted no le alcanza. Yo no creo que le diga, ¡hey! ¡Detente! Tal vez usted le dice, ¡frena! ¡Para! Y sale corriendo y lo hace con todo el entusiasmo porque sabe que va camino a un abismo. Cuando predicamos la palabra lo hacemos con urgencia porque urgentemente las personas, especialmente los creyentes, pero todo ser humano necesita conocer la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Pero también para que se impulsen. ¡Ey, muévete! ¡Anímate! Vamos, sirve al Señor, camina con Dios, ora, busca su voluntad, busca agradarlo, confía en Él, no te desesperes, descansa en Él. ¡Ey, vamos! Hay que hacerlo. Alguien dirá, pero eso suena como un motivador o como un entrenador de fútbol. Pues si suena así, que suene, eso depende de la personalidad. Habrán otros que no lo hagan de esa manera. Con tal de que coordine con lo que la palabra de Dios dice, yo lo necesito. Yo lo necesito. Cuando me siento a escuchar a mis hermanos que predican, yo lo necesito. Cuando alguien me expresa la palabra de Dios, aún en una conversación o en un grupo pequeño, yo lo necesito porque yo necesito ser animado. Y aquí hay un secreto, los pastores, como cualquier ministro y como cualquier creyente, también necesitan ser animados, ser redarguidos y ser reprendidos para que contengan o frenen aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Todos necesitamos esto. Y por eso es que hay que aplicar a la vida práctica, no solo convenciendo para frenar e impulsar, sino también recordando que sin esto, sin la aplicación práctica, no es predicación, es una clase, es una conferencia. Alguien le preguntó alguna vez a Martin Lloyd-Jones, un hombre británico, hablando de Inglaterra, que fue reconocido como un predicador o expositor de la Biblia muy eficaz. Y alguien le preguntó, doctor, porque era doctor, de verdad doctor, era médico antes de ser predicador. Doctor, ¿y qué es predicar? ¿Cuál es la diferencia entre predicar y enseñar una clase? Él dijo, si no conoces la diferencia, no has escuchado una predicación. Así le contestó. La clase o la enseñanza o incluso la consejería o la relación más informal a través de un discipulado tiene explicación igual que la predicación, pero se enfoca más en la explicación que en la aplicación. Mientras que la predicación es una proclamación más al estilo profético y tiene mucha más aplicación. Y aunque explica el contexto, aunque expone el texto, no puede dejarlo allí. Hace que la persona piense en cómo aplicarlo en su vida. ¿Qué voy a hacer con esto que se me ha dicho? ¿Qué voy a vivir ahora o cómo voy a vivir ahora con esta información que se me ha dado de Dios, de su voluntad? Y cómo se me ha mostrado mi vida a la luz de la palabra de Dios, mi fe en Cristo, mi relación con Dios, la forma como debo glorificarlo. La persona necesita llevarse algo para su casa. Si no hay aplicación, no hay predicación en el mejor de los sentidos. Entonces la persona debe, por eso es que Pablo dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, pero redarguye, reprende y exhorta, que la persona tenga que estar convencida de que algo debe frenar, que algo debe animarse a hacer en el Señor. Porque o si no, pasa como la persona que alguna vez, esto fue un ejemplo que puso Spurgeon, alguna vez dijo unas personas que en la antigüedad iban al teatro, póngale ahorita al cine, ve una película muy hermosa donde habla de los niños, que cómo sufren los niños de la calle, qué problema con los niños de la calle, llora con los niños de la calle, se angustia con los niños de la calle, sale de ver el teatro en ese tiempo, ahorita la película en el cine, va a cruzar la calle y se encuentra con un niño de la calle y lo mira raro y pasa por un lado
y ni lo toca porque le da como cosa que la mire, nada más. Escuchó algo muy bueno, lloró, se redargulló, pero salió a hacer todo lo contrario de lo que vio. Eso no es lo que se quiere en una iglesia cuando se predica. Ni en ningún lugar cuando predicamos al aire libre, como Pablo también dice en la primera carta a Timoteo, de los ancianos que trabajan en predicar y enseñar, ya no solamente era por las dos funciones dentro de la iglesia, sino tal vez, muy probablemente, que también proclamaban el evangelio en predicaciones al aire libre fuera del contexto de iglesia. Entonces también afuera tampoco queremos que la gente simplemente escuche una información, queremos que la gente sea movida a algo en su corazón. Yo he visto literalmente gente llorar en medio de predicaciones, gemir en medio de predicaciones y salir a vivir igual. No voy a desconectar con lo que dije. Yo sé que no se trata de una sola predicación para transformar una vida, pero créame, hermano, cuando Dios habla al corazón, no salimos igual. No salimos igual. Y eso es lo que busca el predicador. El predicador no busca que piensen qué tan inteligente es él, qué tan bien investiga, qué tanto sabe. El predicador lo que busca es que Dios se glorifique en la vida de los oyentes, que ellos salgan a vivir para la gloria de Dios. Debemos entonces recordar que esto es una predicación, aplicar a las vidas. De hecho, cuando Pablo hace esto, en el versículo 2, mire usted conmigo de nuevo el capítulo 3, versículo 16 y 17, coordina con lo que ha dicho que la palabra es inspirada, versículo 16, 3:16, pero también es útil, no solo para enseñar o dar información, sino también para redarguir, corregir, para instruir en justicia. Ha dicho, si la palabra de Dios es útil para eso, utilícela para eso. Utilícela para eso. Utilícela para eso. Y de nuevo, ahora que estamos impulsando el hecho de que cada uno, no como un programa, sino como una vida integral de servicio al Señor, busque a quién evangelizar y a quién discipular. Si todavía no tiene lecciones de discipulado, abra la Biblia, lea una porción de la Biblia y explique la Biblia. La palabra de Dios es útil. Pero es que no tengo lección, tiene la Biblia. De ahí le habla del Señor y de su voluntad y le habla del Salvador. Clara y apasionadamente. Usted dirá, pero bueno, ahora queda todo el capítulo, ya se va yendo el tiempo. Vamos a abarcar rápido el resto del capítulo en el segundo punto. El primero, clara y apasionadamente debemos exponer la palabra. El segundo, sobria y evangelísticamente. Mire conmigo el versículo 5. Pero tú sé sobrio, Timoteo, en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Hay que predicar sobria y evangelísticamente. Cuando dice sobrio quiere decir, sé prudente en tu manera de vivir, da ejemplo con tu vida, así como lo hizo Pablo, le está diciendo a Timoteo. Así como damos ejemplos cuando predicamos. Mire por favor conmigo ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 6. Pablo le está explicando a Timoteo y le dice, tú pues lo mismo, sufre penalidades, pero le pone un ejemplo como buen soldado de Jesucristo. Verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Timoteo no era un soldado, pero le pone el ejemplo del soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Timoteo no era atleta, pero le pone el ejemplo del atleta. Y el verso 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Timoteo no era labrador, o cultivador, o campesino, pero le pone el ejemplo del labrador. ¿Por qué? Porque dice que debe trabajar primero para ver los frutos. Timoteo trabaja como el labrador, Timoteo lucha legítimamente como el atleta. Timoteo, no te enredes en lo que te desenfoque en tu servicio como no se enreda el soldado. Timoteo, mira estos ejemplos y por eso es que los predicadores, como todos los creyentes, podemos y necesitamos no solo explicar y aplicar la Biblia, sino también ilustrarla con ejemplos. Entonces, hermanos, cuando usted esté hablando con alguien, recuerde lo que hizo el Señor Jesús. El sembrador salió a sembrar para hablarles de la dinámica del reino de los cielos, sembrando la palabra. Como la semilla que cae, como la levadura que leuda, y hacía comparaciones de cosas que ellos veían a su alrededor para poder traer sus mentes y que ellos pudieran entender mejor y por la gracia del Señor poder aplicar a su vida lo que se les explicaba. Hay que poner ejemplos, hay que poner ilustraciones, es muy necesario hacerlo.
Pero hermanos, cuando Pablo le dice aquí a Timoteo, sé sobrio, es que el mejor ejemplo sea tu vida. Usted puede poner todos los ejemplos o ilustraciones cuando está predicando la palabra y usted dice, tiene que ser paciente como Job, que Job se enfermó y alguien le dice, pero usted no es paciente, usted no me tuvo paciencia a mí cuando yo le pregunté algo. Ah, bueno, pero sé paciente como Job. Pues si yo digo que hay que ser paciente como Job, tengo que también tomar ese ejemplo para mí. Porque yo estoy queriendo no es que sigan a Job, sino que sigan al Señor, pero la gente no está leyendo la Biblia cuando le predico el Evangelio, me está leyendo a mí, me está mirando a mí. Y aquí, hermanos, tengo que hacer una nota aclaratoria, no se desentusiasme cuando usted yerre y por alguna razón se equivoque, peque. Sí, debe venir al Señor, decirle al Señor, yo quiero ser ejemplo de lo que estoy predicando, de tu palabra, de la fidelidad a Cristo, pero venga el Señor lo sana, lo restaura y lo reaviva y continúe predicando, hermanos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Amén. Y eso no es para que seamos sinvergüenza de decir, bueno, yo predico que el Señor Jesucristo es la verdad y que por eso no debemos mentir, pero déjeme decir una mentira. No, eso es sinvergüenzura. Lo que quiero decir es que aunque me equivoqué o pequé en tal momento, reconozco mi pecado, vengo al Señor y digo, mira a Jesucristo que es mi Salvador y por eso es que predico el Evangelio, porque no me predico a mí mismo, sino a Jesucristo. Yo lo he mencionado muchas veces, una de las grandes dificultades para las hermanas dar un discipulado, lo he escuchado de muchas hermanas en nuestro contexto, de otras en otros contextos que por ejemplo dicen, yo quiero discipular a una hermana, pero esa hermana dice que va a venir a mi casa y ese día que viene a la casa es el día que la casa está más desordenada. O ese día es el día que mi marido le da por hacer el show, escandalizado porque no hemos hecho esto, no hemos hecho aquello. ¿Yo cómo hago? Pues muéstrele al Señor Jesucristo a través de su vida lidiando con las dificultades de su diario vivir. No trate de mostrar una vida perfecta. No trate de ser perfecto para predicar a Cristo. Trate de ser fiel a Cristo porque está predicándolo a Él, pero no trate de ser perfecto porque ninguno lo es, el perfecto es Él. Trate de ser sobrio, pero para la gloria del Señor, no para su propia gloria. Porque si no, aquí estaríamos predicándonos a nosotros. Dar ejemplos para ilustrar, pero también para ilustrar, como Pablo le dice a Timoteo, hay que soportar las aflicciones. El mismo Pablo vivía lo que predicaba. Mire conmigo el versículo 6 al 22. Todo el capítulo que falta. Porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, Timoteo, está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No soy perfecto, Timoteo, pero hasta aquí no he retrocedido. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Qué curioso, ¿no? Empezando el ministerio lo desechó para el ministerio y se lo llevó Bernabé, ahora le es útil. Mire cómo un hombre maduro ahora valora a las personas mucho más en la fe. En ese momento tal vez no estaba capacitado Juan Marcos, pero ahora caminando más fielmente en el Señor y Pablo también estando más maduro dice, tráemelo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, que debería traducirse los rollos, porque en ese tiempo no eran libros como los nuestros, mayormente los pergaminos. Mire que Pablo se la vivía estudiando el Antiguo Testamento, no piense usted que él no era diligente en escudriñar la Biblia. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado esto en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen.
Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Saluda a Prisca, que es la misma Priscila, y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto Dios a través de la vida de Pablo para Timoteo y para nosotros? Que si él soportó pacientemente la cárcel, el abandono, la traición de falsos hermanos, sin dejar de creer en el Señor, de predicar el Evangelio, de agradecer por los que permanecían fieles, de saludar a los que estaban lejos y de animar incluso a ministros como Timoteo desanimados, es porque quería que a través de él nos animáramos a seguir a Cristo. Hermanos, habrá gente que no solo se desanime, sino como dice el versículo 3 y 4, puede volverse conmigo, se aparten. Dice el verso 3, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Timoteo, habrá gente que abandone el Evangelio. Tú sé sobrio y sigue predicando a pesar de las dificultades. No se preocupe si alguien abandona el Evangelio, pues obviamente lo lamentamos y no queremos que nadie abandone a Cristo y siga caminando en esta vida para la gloria de Dios, pero eso va a pasar. Timoteo, tú sé sobrio, sigue predicando. Esto va a suceder. Yo te estoy dando ejemplo, Timoteo. Encarcelado, atribulado, perseguido, abandonado, soy agradecido, diligente en predicar, animado para animar, saludar a otros. Porque mi predicación no solo es sobria, clara y apasionada, sino que es evangelística. Verso 5 de nuevo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí hay donde hay hermanos en muchas iglesias que se complican la vida. Dicen, bueno, al fin era pastor o era evangelista. Bueno, Esteban era diácono y terminó evangelizando, ¿sí? En la Biblia. Bueno, terminó predicando. Y también Felipe lo era y terminó allá evangelizando en Samaria. No se enrede, por favor, no se complique. Lo que quiere decir aquí es mi percepción y creo que la de muchos cuando estudian la Biblia es que aunque yo tenga un cargo específico en una iglesia, no dejo de ser creyente. Mi base es el Evangelio y lo principal es promover el Evangelio. Y lo que enseño, si soy pastor, se supone que lo enseño basado en el Evangelio, aunque yo no esté predicando en la calle haciendo labor exclusiva de evangelista, porque todos debemos evangelizar. La mejor manera, lo dijimos cuando iniciamos esta carta, de animar el corazón del creyente y especialmente el ministro, es compartiendo el Evangelio. Porque si estoy hablando de un Señor y un Salvador tan grande, mi corazón se va a de nuevo encender con esa convicción de que Él me salvó. Y como lo aprendimos esta semana memorizando Juan 3:16, no me amó de cualquier manera. ¿De qué manera me amó? De tal manera me amó. Ahora, si eso no enciende su corazón para animarse, ni que le metan 10 pimpinas de gasolina y 500 fósforos encendidos. De tal manera me amó que dio a su Hijo para que no me pierda, sino que tenga vida eterna. No cualquier vida, vida eterna, vida en abundancia, una relación desde ahora y para siempre con el Señor, vida con significado, con propósito, glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador en cada área, en cada circunstancia, en todo tiempo, en las cosas mejores y en las cosas peores, en la abundancia y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Esto no es un matrimonio, es la vida cristiana. No estoy citando las palabras del matrimonio, estoy citando la realidad de lo que sucede con la vida del creyente. Cristo está con él, se sabe amado, se sabe con propósito. Por eso es que cuando enseño tengo que centrarlo en el Evangelio, en que Cristo vivió, murió y resucitó por mí para restaurar mi relación con Él. Esto es lo que tengo que predicar. Allá es donde tengo que llevar a la gente cuando estoy enseñando. Y por eso la predicación
debe centrarse en Cristo. Para eso, para que veamos cómo predicar la palabra, no era solo predicar un mensaje, sino las escrituras, ya lo vimos, sino que es un mensaje centrado en el Evangelio. Vaya conmigo un momento a Filipenses capítulo 1, versículo 14 al 17. No era solo hablar, no era solo proclamar, y no era solo explicar las escrituras aplicándolas con pasión y con ilustraciones, era centrarla en Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 14 al 17. Dice Pablo en esta carta: y la mayoría de los hermanos, aunque en esta carta también él estaba preso cuando la escribió, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, con el sufrimiento que estoy pasando por predicar a Cristo, se atreven mucho más a hablar. Si no estoy mal, es la leo, a lalear, a hablar, a soltar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Uno de los 4 versículos: hablar la palabra es predicar a Cristo, es defender el Evangelio o proclamar el Evangelio. Entonces, cuando predicamos, no predicamos un concepto de la Biblia, no predicamos ni siquiera moralmente para que la gente vaya y viva muy correctamente, aunque queremos que Dios impacte su vida, ya lo dijimos. Predicamos para que la gente centre sus convicciones, sus decisiones, su vida en Cristo para la gloria de Dios. Y que ahora, cuando vaya usted a su casa, diga: lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Para mí ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él pagó por mí, y ahora, ¿cómo vivo en este matrimonio? ¿Cómo vivo en esta familia? ¿Cómo vivo para la gloria de Dios, proclamando a Cristo en este trabajo? ¿Cómo vivo en esta iglesia? ¿Cómo vivo en esta circunstancia, en esta situación? Para eso es que se expone la palabra. No para que una vez más digamos: qué bonito se expuso la palabra, qué hermoso se expuso la palabra. Lloré cuando estaban exponiendo la palabra, pero mi vida sigue igual. No, la predicación debe pasar el texto por Cristo. Cumple tu ministerio, Timoteo, y todo predicador, como Cristo lo hizo cuando se le apareció a los resucitados, los del camino de Maús. Les citó todo el Antiguo Testamento mostrándoles lo que hablaba de él. Eso está en Lucas 24. Si se aplica sin Cristo, la predicación solo es un sermón ético, moral, filosófico, religioso, que lo podría predicar en una sinagoga y me aplauden. Pero si lo centro en Cristo, en la sinagoga me sacan a pedradas. ¿Por qué? Porque una vez más no queremos gente moralista. Hay esa impresión, hermanos, el extremo de no predico porque todavía soy imperfecto, y el extremo de tengo que ser perfecto porque predico, al punto de que pareciera, por ejemplo, que en los hogares cristianos no puede haber un error, no puede haber una falta, no puede haber una espontaneidad, algo salido, el cuadro se corrió, y recuerde que nosotros todo lo hacemos pulcra y santamente y sobriamente. Hermanos, nos centramos en Cristo, no en nosotros. Y si lo hacemos, lo que queremos es que la gente viva por amor al Señor, aunque nosotros queramos darle ejemplo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No es solo que cambien de comportamiento, es que se entreguen a Cristo con toda su vida y su alma. Conclusión para la predicación pastoral bíblica, que no solo es para el pastor, sino para cualquier creyente que quiere proclamar el Evangelio: se debe saber cada día más explicar, aplicar, ilustrar y centrar el texto bíblico en Cristo. ¿Es lo que usted hace? Es mi pregunta. Dije que debía quedar una aplicación, ¿cierto? Al final, llévese esto. ¿Es lo que usted hace? Pregunto, si la quiere explicar, ¿la estudia? Pregunto, si la quiere aplicar,
¿Piensa en las necesidades de las personas y cómo Dios tiene que aplicarlas sobre su vida para su gloria? ¿Ora por eso? Pregunto, si la quiere ilustrar y dar ejemplos, ¿realmente piensa en cómo darse a comprender mejor para que las personas entiendan? Y si la centra en Cristo, pregunto, ¿vive usted por la fe en Cristo confiando en Él en cada área de su vida? Para no predicar a Cristo como un concepto, sino para transmitir lo que Él ha hecho en su corazón y en su vida. Si no lo hace perfectamente ahora, no se preocupe, preocúpese si no lo intenta. Empiece desde hoy. Empiece desde hoy. Gracias a los hermanos que enviaron el texto de Juan 3:16 con los niños, gracias a los que los han memorizado. Usted no se imagina cuánto han ganado en su mente solo con memorizar un texto y darle vueltas y pensar y orar en ese texto y preguntarle al Señor, ¿cómo me enseña este texto de ti? ¿Quién eres tú? ¿De mí? ¿Quién soy yo? De la relación que tenemos los dos que para tu gloria por medio de Cristo. Pensarlo para luego compartirlo. Cuando usted esté hablando por ahí, alguien le va a decir, tengo un problema. Usted le va a decir, es que los problemas son grandes porque no entendemos que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Pero cómo? Pues yo lo memoricé y lo medité. Y su problema es tan grande porque usted ama demasiado esto, aquello, lo otro. No es más grande el amor de Dios sobre su vida que el amor de Dios que entregó a Cristo. El amor de Dios que entregó a Cristo debe ser más grande que el amor suyo por las cosas, circunstancias que le están pasando. Entonces, sencillo, de tal manera amó Dios al mundo. Y usted dice, pero solo me sé un versículo. Hermanos, con un versículo puede llegar hasta el fin del mundo y Dios lo puede usar con una vida entregada por el Señor. Así que suéltese a predicar, sin púlpito, sentado, conversando, hablando, acompañando a la gente. En medio de un trabajo, cuando le dé un espacio, hable del Señor, abra la palabra de Dios. Su corazón va a ser animado, su vida va a ser edificada y las personas van a recibir el testimonio del Señor para salvación en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies en esta mañana para orar? Padre, gracias por tu palabra. No solo son palabras puestas en un texto, textos en idiomas antiguos que ahora han sido traducidos a nuestro idioma. Es tu mensaje de diferentes formas expresado, con historias, con poesía, con cartas como la que leímos hoy, que tiene que ser estudiado, pero es el mensaje de tu amor para con nosotros en Cristo Jesús, de tu gloria en la historia, pero también en nuestra historia, en nuestra vida, a través de la fe en Cristo Jesús, de tu entrega para salvarnos y transformarnos, y para que nuestra vida no sea igual por la fe en Cristo Jesús. Señor, así como nos han explicado, nos han retado a aplicar lo que tu palabra enseña en Cristo, e incluso nos han ejemplificado o ilustrado con ejemplos para que vivamos en Cristo, así nosotros tenemos la necesidad de hacerlo con otros. Ayúdanos, oh Santo Dios. Hay hermanos que aún estamos tal vez temblando porque pensamos, yo no tengo la preparación ni la soltura para hablar. No tienes que tenerla, solo con que digas, el Señor nos amó de tal forma que ha dado a su Hijo para que creamos en Él y no nos perdamos, sino que tengamos vida verdadera y eterna. Con eso, Señor, con eso las personas, con eso mis hermanos, con eso, Santo Dios, podemos predicar. Porque no se trata, Señor, de personas perfectas, se trata de siervos tuyos, imperfectos, que predican al Salvador glorioso y perfecto para tu reino y para tu exaltación, Señor. Anima a mis hermanos que han estado desanimados por problemas en su vida, por circunstancias personales, por afecciones físicas. Sánalos te pedimos, anímalos te pedimos, consuélalos te pedimos con el Evangelio de Jesucristo. Que no se queden mirándose a sí mismos, sino que miren a ti y tu gran amor por nosotros y sean animados a proclamar tu Evangelio, a vivir para tu gloria. Anima a mis hermanos allá en Colorados y a los que acá en el sector queremos salir a predicar o a proclamar tu palabra o a hablarle a los demás de
tu evangelio, pero especialmente anima a cada uno de los que hoy asisten, de los que han asistido y de los que asistirán a nuestra iglesia, como miembros oficiales o como visitantes, anímalos primero a entregarse a ti por la obra de tu Espíritu Santo y segundo, a hablar de ti a otros, a dar testimonio de Cristo, del Cristo que ha transformado sus vidas por medio del evangelio. Que ellos lo hagan con solicitud, que lo hagan con ánimo y con entusiasmo, Señor. No importa la situación o la circunstancia, que puedan decir de ellos cómo puedes hablar así o cómo puedes con ese amor y con esa pasión exponer así de tu Señor o tu Dios si tienes esta circunstancia o esta situación, y ellos puedan decir: de tal manera me amó Dios, que dio a su Hijo para que no me perdiera, para que me salvara para su gloria y para que viviera eternamente en Él. Así que por eso, con todo mi amor y con todo mi entusiasmo, lo predico. Que así hagan mis hermanos, Señor. Te lo pedimos reverentemente en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor, esa palabra revelada, Señor, para cada uno de nosotros, amado Dios. Este comienzo de semana, Señor, hablemos, como dice tu palabra, tiempo y fuera de tiempo, Señor, que hablemos al vecino, que hablemos a nuestros hijos, Señor, a aquellos que no te conocen, amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Que esta semana, Señor, también podamos venir, Señor, a los servicios, Señor, que se hacen en este lugar, amado Dios. Ahora que vamos a salir, Señor, de este lugar, más no de tu presencia, amado Dios, porque tu presencia siempre estará con nosotros donde estemos, Señor. Te pedimos que nos lleves en paz y en seguridad, Señor, como dice tu palabra, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros y que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento esté sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Podemos saludar, vamos a saludarnos antes de partir a casa.